le amargará el vientre. Pues no hay ninguna comida que literalmente sea dulce en la boca y luego te amargue el vientre. Entonces es claro que lo que aquí se nos revela es que cuando se habla de tomad y comed, tal como lo está diciendo el ángel aquí, tomad y comed, son exactamente las mismas palabras que dijo Jesús. Tomad y comed, pero no habla de una comida física, habla de comer la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios sí es dulce en nuestra boca. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, realmente nos ponemos felices, contentos, nos da paz. Pero luego cuando la digerimos, cuando la tragamos y empezamos a actuar de acuerdo a lo que hemos comido, entonces ahora viene un problemilla, ¿verdad? Porque esto nos trae de alguna manera situaciones de aflicción con las personas que nos rodean cuando empezamos a apartarnos de sus tradiciones y ahora nosotros obedecemos es la ley de Dios, no las tradiciones del imperio, y entonces nos trae aflicción. Se vuelve amarga la palabra de Dios en nuestro vientre porque de alguna manera viene y nos trae dificultades en el mundo. Sin embargo, esa aflicción es tolerable cuando sabemos que Dios castiga a quien ama. Pero hermanos, miremos esto, es lamentable de verdad que tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica se enseñe que el ser humano para salvarse debe comer literalmente un pan. Es de locos, hermanos, cuando realmente lo que estamos viendo en el Apocalipsis es que las palabras de Jesús quisieron decir que debíamos tomar y comer la palabra de Dios. Esto es lo que debemos hacer en memoria de Jesús. Y no es comerse una galletita sin sabor, ¿verdad? Sino que tenemos que discernir espiritualmente cuál es ese pan y cuál es ese vino que tenemos que tomar. Y no es ni un pan ni un vino físico, sino que es espiritual. Leamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, entonces hay efectivamente que tomar una copa literalmente. Nada de eso ocurre en la última cena o en el ritual de la Eucaristía como lo conocemos hoy. Sin embargo, pues ese es el mandamiento de Jesús si lo fuéramos a tomar de manera literal, lo cual querría decir que tú no estarías obedeciendo las palabras de Jesús. Si nosotros nos vamos a someter a que todo lo que dice Jesús lo habla de forma literal. Y es que ni tenemos que tomar un vino fermentado, ni tampoco tenemos que tomar un jugo de uva. Cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, no se refiere al acto literal de tomar jugo de uva, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Si así fuera, muéstrame dónde está ese árbol bendito que produce esas uvas benditas para poderlas tomar. Pero no existe. La gran pregunta, de nuevo, es ¿cómo debemos tomar las palabras de Jesús? ¿En su sentido literal o en su sentido espiritual? Leamos en Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿es realmente la carne y la sangre de Jesús lo que debemos comer, o es pan y vino? Porque vemos dos mandatos aquí, ¿verdad, hermanos? Pero estas palabras ni fueron entendidas por los judíos, ni hoy aún han sido entendidas por los cristianos. Es impresionante. Y es que volvemos a la celebración de la Pascua. Jesús está revelando que Él es ese Cordero Pascual cuya sangre fue usada por los hebreos en Egipto para pintar los dinteles de las puertas y protegerlos del heridor. En este caso, el heridor hoy en día es la muerte. La muerte viene por ti, viene de casa en casa. Y la sangre de Jesús es esa señal de protección en contra del heridor que viene buscando
a quién llevarse para la muerte eterna, hermanos. Leamos en Éxodos capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿No es de locos cómo es de coherente la palabra de Dios, hermanos? Jesús es ese Cordero Pascual que derramó esa sangre para que sea una señal en nosotros, que cuando venga el heridor, que es la muerte, no pueda tomarnos. Es increíble, hermanos. Ahora, los judíos, cuando escucharon a Jesús decir que ellos tenían que comer su carne y su sangre para tener vida eterna, como que se les olvidó lo que había ocurrido en Egipto con el Cordero Pascual. Es de locos. Y simplemente se dedicaron a pensar en la ley, que eso que decía Jesús era totalmente opuesto a la ley, porque el mandamiento dice que no debemos comer carne con sangre, y que cómo era posible que Jesús ahora les ordenara comer su carne y su sangre. Pero de nuevo, tenían que tomar las palabras de Jesús en su sentido espiritual. Ahora, la cosa es distinta, pero es lo mismo. Los cristianos oyen que Jesús es el pan del cielo que da la vida eterna y literalmente creen que hay que comerse un pan. ¿No es de locos, hermanos? Miremos que de esto habló el apóstol Juan cuando dijo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Yo pregunto, hermanos, ¿cuál es esa sangre que tenemos que beber? Ahora leamos en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué se hizo carne? La palabra. La palabra fue hecha carne. ¿Qué quería decir Jesús entonces cuando dijo que debíamos comer su carne? Cuando ya deberíamos haber sabido que la palabra fue hecha carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Verdad, hermanos? Es la palabra. Por eso vemos que Jesús no se refiere a comer literalmente algún tipo de comida. Llámalo Cordero Pascual, o pan, o vino. Él se refiere a la palabra de Dios, a aceptar a Jesús como Hijo de Dios, y que Él derramó su sangre por tus pecados, y que Jesús está hablando simbólicamente. Y cuando Él te dice que tomes ese pan y ese vino en memoria de Él, te pide que estudies y leas la palabra y que vivas de acuerdo a ella. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No es bastante claro, hermanos, que Jesús está diciendo, miren, no es carne lo que ustedes tienen que comer, sino es mi palabra, y yo les hablo en términos espirituales? Leamos en Mateo capítulo 15 versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y leamos luego en Romanos capítulo 14 versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miremos esto que es impresionante, hermanos. Tanto avance tecnológico y de conocimiento humano, y nosotros podemos ver que a la final todo conocimiento humano es usado para esclavizar al ser humano. ¿No es una ironía? Porque nos alegramos por los avances de la ciencia, y a la final la ciencia humana tiene como único objetivo esclavizar a la raza humana. ¿Para qué se inventaron la inteligencia artificial? ¿Verdad, hermanos? Para esclavizarnos a todos. ¿Para qué se inventaron la tecnología del celular, de las pantallas planas? ¿Para qué? Sino para esclavizarnos a todos. Pero la ciencia de Dios, que es su palabra, al contrario, viene a liberarnos. ¿No es increíble? Miremos entonces cómo los mismos versículos que son usados para tergiversar la ley de Dios, sacándolos fuera de contexto, a la final, cuando los ponemos en el contexto correcto, nos revelan que derrumban toda falsa religión que mediante sabiduría humana y vanas filosofías se ha establecido en el mundo, y además confirman la ley de Dios.
Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿No es curioso que ellos usen este versículo para decir que no hay que reposar en sábado, cuando este versículo no se refiere al sábado semanal, pero sí se refiere a que no debemos celebrar la Pascua ni ninguna fiesta judía en su sentido material, ni tampoco debemos celebrar ningún tipo de ceremonia de comida y bebida en falsos días de reposo que no aparecen en la Biblia, como por ejemplo ir un domingo a celebrar una supuesta Eucaristía, en donde hay que comer un tal pan y un vino, cosas de las que Jesús jamás habló. Pero es que es impresionante ver a los falsos maestros tratar de derrumbar la ley de Dios, sacando fuera de contexto estos versículos, cuando estos versículos lo que hacen es derrumbar sus falsas religiones que tienen ritos y ceremonias falsos, basados en días de fiesta, sean judíos o sean cristianos, sea la Pascua judía o la Eucaristía. Todo esto, este versículo lo derrumba de un tajo y establece la ley de Dios. Sigamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y bueno, hermanos, yo pregunto, ¿es que acaso es muy difícil comer un pan o beber una copa como para que eso sea una especie de prueba? Pero la vida misma nos revela que no hay ningún tipo de dificultad en comer un pan o beber una copa, ¿verdad? Es decir, si el apóstol Pablo estuviera hablando literalmente de un pan y de beber una copa, pues entonces ahí no hay ningún tipo de prueba. Y si de esa prueba dependiera la salvación, realmente fuera bastante fácil entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús nos dice todo lo contrario, que hay que esforzarse bastante para entrar en el cielo, y los que así hacen son los que pueden entrar. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es que si la puerta angosta fuera comer una galleta sin sabor cada domingo, entonces cualquiera pudiera entrar en el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? Si así fuera la prueba, ¿cómo podrían ser ciertas las palabras de Jesús cuando dijo que muchos procurarán entrar y no podrán? Porque si la prueba fuera comer una galleta, pues las palabras de Jesús no podrían cumplirse jamás. Y es que es curioso que esta ceremonia que se llama Eucaristía provenga del mitraísmo, que era una religión adoradora del sol, porque luego de que el apóstol Pablo expuso esta actividad de convertir las palabras espirituales de Jesús, de comer su carne y beber su sangre en un banquete ritualístico, primero donde se sacrificaba y se comía un toro, y luego donde la galleta o el pan simboliza al sol y el sacerdote lo pone en una reliquia que es como un sol, y finalmente lo parte en pedacitos para dárselo a cada persona, la cual piensa que ahora entró en el reino de los cielos porque se comió un pedacito del sol. Plop, probado queda entonces que ahí no hay ningún mérito espiritual, ¿verdad, hermanos? Si en eso consistiera la salvación, ¿qué prueba puede haber en comer un pan y beber una copa? Sigamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir